Era el año 2011 cuando el mundo solo conocía un avión de quinta generación, el F-22 Raptor de Estados Unidos. Los rusos tenían en desarrollo el PAC-5 y los estadounidenses al F-35. Mientras, el 1 de enero de 2011, el secretario de Estado de Estados Unidos, Robert Gates, se reunió con Hu Jintao, presidente de China. Aquel mismo día, los chinos revelaron al mundo que estaban trabajando en un caza de quinta generación, el J-20 Poderoso Dragón. Si se produce un conflicto por Taiwán, este caza va a ser la punta de lanza china. Es el caza con el que China soñaba para poder disputar la supremacía aérea a Estados Unidos. Es un arma estratégica y además, este caza es sumamente interesante porque sigue unos conceptos algo distintos a los que solemos hablar cuando nos referimos a un caza de quinta generación. Así que poneros cómodos y ¡comencemos! La historia de este bonito y elegante avión se sigue escribiendo día a día. Sin embargo, su semilla más añeja se pierde en las arenas del ejército iraquí durante un caluroso año nuevo de 1991. El mundo vio lo que le pasó al gigantesco ejército de Irak en aquel año. Sus tanques y blindados fueron pulverizados, sus misiles antiaéreos fueron anulados, sus pilotos de combate tuvieron que huir a Irán, enterrar sus aviones o enfrentarse a un terrible final. La Fuerza Aérea de Estados Unidos había hecho desaparecer un ejército de 500.000 de hombres en solo un mes. En China, la Guerra del Golfo se observó con horror y se estudió a fondo para el caso de un conflicto con Estados Unidos. Una de las lecciones obvias era que había un factor clave, el dominio de los cielos. ¿Y por dónde pasa exactamente conseguir dicho dominio? Pues ese dominio pasa por dos elementos, los cazas para realizar el combate aéreo y de otro lado la defensa aérea, esos misiles encargados de derribar cazas, lógicamente. En 2005, Estados Unidos comenzó a introducir por primera vez al F-22 Raptor, un aparato de quinta generación muy difícil de detectar y dotado con los mejores equipos de combate aéreo del mundo, el mejor radar, los mejores motores y las mejores tecnologías. Para entonces, China llevaba intentando desarrollar nuevos aviones desde los años 90. Sin embargo, los resultados habían sido magros, debido a la inmadurez tecnológica del país y a su dependencia de la ingeniería inversa y de los productos ruso-soviéticos. Claro, cuando cae la Unión Soviética, muchos de esos productos de alta tecnología de la URSS acaban siendo vendidos a China. Yo, por ejemplo, conozco el caso de los tanques T-80. Parece ser que sucedió lo mismo con estos aviones avanzados o con partes tecnológicas de los mismos, y esto, lógicamente, los chinos lo han aprovechado. Los chinos estaban buscando un caza de quinta generación superior a los Flanker que le compraban a Rusia. Para ello, crearon un concurso y pusieron a trabajar a dos compañías, Shenyang y Chengdu, quienes colaborarían con las rusas Sukhoi y MiG respectivamente, si bien esto último no se ha llegado a confirmar. Shenyang es una compañía que tradicionalmente fabrica los cazas pesados más potentes de la Fuerza Aérea China, mientras que Chengdu se ha especializado en la fabricación de cazas ligeros y de aviones interceptores más baratos. En última instancia y contra la ley de probabilidad, fue Chengdu quien ganó el concurso gracias a un diseño de avión más innovador. Así es como nació el J-20 Poderoso Dragón. Que por cierto, antes de seguir hay un concepto fundamental, fusión de sensores. ¿Qué es esto? Bueno, pues básicamente los aviones modernos tienen tantos radares, tantas cámaras que recopilan tanta información que es fundamental poder de alguna manera masticar esa información y dársela muy claramente explicada al piloto, de tal manera que él solo tenga que tomar las decisiones más simples y más básicas. ¿Hasta qué punto se ha logrado esto? Bueno, pues este es uno de los grandes retos que tienen los cazas de quinta generación. A falta de saber más detalles, las características técnicas del Dragón apuntan en una dirección: acciones a larga distancia. Sí, el J-20 se caracteriza por su tamaño, que según todas las estimaciones es sensiblemente mayor al del Raptor, a lo que se suma una buena bodega de armas con capacidad para 4 misiles de largo alcance y 2 de corto alcance. Estos rasgos pueden tener varias lecturas, como por ejemplo la influencia de la geografía de China. Pekín puede tener conflictos con la India en el Himalaya o con Estados Unidos en el Pacífico y el Mar de China.
En ambos casos sería necesario cubrir grandes distancias. Lo que transmite el diseño del Chengdu básicamente es esa capacidad de carga que me permite ir más lejos, y luego también lo que transmite es mucha maniobrabilidad. Es un caza que ha premiado en cierto sentido la maniobrabilidad por encima de la furtividad, ¿no? Sobre todo lo vemos en esos elementos móviles, por ejemplo los canards, que sirven para permitir mayor maniobrabilidad o para aterrizar en espacios más pequeños, por ejemplo. Y luego tenemos las aletas móviles traseras. En todo caso, un diseño muy pensado para poder alcanzar grandes ángulos de ataque, ¿no? Para que el caza, por tanto, pueda maniobrar contra los misiles enemigos, sobre todo. Y ahora hablemos de un hipotético conflicto cerca de Taiwán y del papel del J-20. Los chinos deberían enfrentarse a las fuerzas aéreas de Taiwán y Japón, a la Fuerza Aérea de Estados Unidos desplegada desde sus bases niponas y de Hawái, así como a la aviación naval de la US Navy desplegada desde sus portaaviones. Simultáneamente, los pilotos mandarines se enfrentarían a las defensas aéreas y los radares de largo alcance situados en Corea del Sur, Japón y Taiwán, así como a los sistemas antiaéreos embarcados en numerosos destructores y cruceros enemigos. Eso sí, China, por su parte, desplegaría sus radares terrestres, así como aquellos embarcados en sus buques de guerra, en sus destructores. Eso sí, no olvidéis que esto no solo va de defenderte de los misiles antiaéreos enemigos mientras logras derribar a los cazas de Estados Unidos. Durante los combates, los aviones cisterna, por ejemplo, para repostar en vuelo, tendrían un papel clave para permitir que los cazas de cada bando puedan permanecer en mayor número y durante más tiempo en el aire. También serían fundamentales los aviones de tipo AWACS, aviones de alerta temprana como este que suelo tener detrás, si os habéis fijado en los vídeos. ¿Por qué se caracterizan? Bueno, pues por este gran domo que contiene un radar. Entonces aquí dentro va un radar, este avión está muy elevado, por tanto la cobertura que tiene es muy amplia y de esa manera va escaneando el cielo e informando a otras unidades de combate aéreo. Ahora que comprendéis cuáles son las piezas sobre el tablero de la guerra aérea, veamos cómo se usa una de las piezas, los cazas, los peones de la partida. Todo se resume en tácticas y energía. ¿A qué me refiero con energía? En definitiva, en el aire siempre cambias algo por energía. Cuando estás muy alto puedes descender y eso te va a proporcionar velocidad, pero a cambio vas a luego renunciar a la energía que llevabas. Es todo ese intercambio que haces para ganar velocidad, ganar maniobrabilidad, ganar alcance. Cuando el piloto sabe que le han lanzado un misil, tiene varias opciones, pero todas ellas pasan por maniobrar o acelerar para que el misil pierda su combustible, no tenga suficiente velocidad o se estrelle contra un señuelo. Pensad que los misiles son muy finitos, entonces a eso le sumamos que tienen unas aletas muy pequeñas y que van muy rápido. Por tanto, les cuesta mucho girar, entonces cualquier giro que tengan que hacer, y cuanto más cerrado sea peor, les hace perder mucho combustible. Por eso es mejor, aunque se pueda lanzar un misil y que luego él gire, es mucho mejor enfilar el blanco con el caza y que vaya directo. Si lanzas tu misil a gran altura y gran velocidad, el misil podrá maniobrar más, cambiar altura por velocidad y llegar más lejos. Por el contrario, si lanzas el misil con un gran ángulo respecto al objetivo, deberá gastar mucho combustible y perderá alcance. Como imaginaréis, la tecnología para detectar lo antes posible el lanzamiento de un misil enemigo será fundamental, igual que lo será un buen adiestramiento del piloto. Pero en última instancia deberán ser las contramedidas electrónicas, como el chaff o las bengalas, las que ayuden a confundir al misil y que éste pierda el blanco o al menos gaste demasiada energía. Asimismo, desde el punto de vista táctico, es muy importante que las unidades de cazas maniobren más que el enemigo. Si tengo más autonomía, podré dar mayores rodeos para flanquear y emplear mi radar contra tu flanco, donde la indetectabilidad al radar precisamente es mucho menor que en la zona frontal. Así es como detectaría, por ejemplo, a una escuadrilla de F-22 con el J-20. Finalmente, los cazas no siempre se han diseñado para combatir entre sí. Los conocidos como interceptores se han ideado para derribar a los aviones de apoyo, como los AWACS, de los que ya hemos hablado, los aviones cisterna o los aviones de guerra electrónica que se ubican en retaguardia. En este contexto, ¿qué papel tendrá el J-20 poderoso dragón? Pues hablemos de misiles. ¿Qué misiles puede llevar este avión? Bueno, pues tres
principalmente. Tiene dos pequeñas bodeguitas individuales para dos misiles de corto alcance PL-10. Son unos misiles bastante avanzados de corto alcance. Después tenemos los PL-12, que de estos puede llevar 4 en su bodega interna. Luego fuera en las alas seguramente pueden llevar más, pero tened en cuenta que en ese caso pierden la furtividad. El PL-12 es un misil de alcance intermedio diseñado para lidiar con otros cazas. El PL-15 es un misil de largo alcance diseñado para derribar esas grandes aeronaves que mi enemigo tiene detrás de su cortina de cazas, por así decirlo. Ese AWACS de los que hemos hablado, esos aviones cisterna, aviones que ejercen de puesto de mando. El PL-15 se dedica a atacar blancos de mayor tamaño que no pueden maniobrar tanto, que eso es muy importante, lógicamente. En todo caso, el PL-15 es una amenaza pues muy importante y se le considera uno de los misiles más avanzados con los que cuenta China. Es decir, que el J-20 debe ser el arquero de la batalla, esa pieza encargada de arrojar una flecha de gran alcance para destruir los aviones de la retaguardia enemiga a larga distancia. A esto, por si no lo sabéis, se le suele llamar BVR, es decir, más allá del alcance visual, del horizonte visual que tendría el piloto. Por todo esto deducimos que 5 aviones de Estados Unidos serán las víctimas predilectas del dragón chino. El primero es el avión cisterna KC-135 Stratotanker, que sirve para suministrar combustible en vuelo. Este avión hace que Estados Unidos pueda tener más aviones en el aire durante más tiempo y enviarlos a mayores distancias. Su derribo puede provocar que se puedan enviar muy pocos cazas para defender Taiwán, o que los portaaviones no puedan alejarse mucho de sus bases con riesgo de perder su paraguas aéreo. Y luego está el AWACS, ese radar de alerta temprana que tengo aquí detrás que os he enseñado antes. El AWACS, ¿qué va a hacer? Controla el campo de batalla con su gran radar y distribuye esa información. Puede enviarla directamente a las escuadrillas amigas, puede decirles, oye, unidad enemiga a 200 kilómetros rumbo tal. Entonces de esa manera les informan. O puede transmitir esa información directamente a un avión de mando y control, un J-Stars básicamente, que se va a encargar luego de dirigir al campo de batalla todas sus unidades aéreas. En fin, hay muchas posibilidades con este tipo de aviones. De otro lado, los EC-130H son aviones que provocan que mis cazas J-20 pierdan el contacto con su base en tierra o con otras formaciones de cazas. Por eso es muy interesante derribarlos. Los J-Stars, por otra parte, son quizás el objetivo más codiciado. Se trata de aviones que sirven como puesto de mando durante la batalla. Desde ellos se procesa toda la información del combate aéreo y se imparten órdenes. Otorgan un conocimiento rápido y preciso de todo lo que sucede en cientos de kilómetros a la redonda, pudiendo dirigir la batalla con mucha eficacia. Derribar un J-Stars es un objetivo prioritario. Por último, prioritario también sería el derribo de los bombarderos enemigos, ya no solo por el hecho de que pueden llevar armamento nuclear, sino porque algunos de estos bombarderos pueden llegar a emplear armamento antibuque o determinadas armas que son una gran amenaza en este caso para la Armada de China. Sobre todo estamos pensando aquí en los B-52. Todo esto no significa que los J-20 no puedan combatir contra otros cazas. Al fin y al cabo tienen bodegas individuales para los misiles de corto alcance PL-10. Sin embargo, en este aspecto son inferiores a los F-22 debido a una furtividad y a unos motores inferiores. En realidad, todas estas ideas sobre cómo utilizar al J-20 serían inútiles si las tecnologías del caza estuvieran obsoletas o fueran poco fiables. Por eso es tan importante que ahora averiguamos si los motores, los radares y otras piezas de este caza chino estén a la altura de las expectativas. Comencemos por los motores. El tema de los motores es un lío porque los distintos prototipos han empleado distintos motores, entonces no se sabe exactamente. WS-10 es un diseño chino que a su vez está basado en los diseños rusos. Sería el principal ahora mismo en el J-20. Es cierto que se trataría de un motor deja infrapotenciado este caza, porque es un motor relativamente obsoleto y que además no tiene la potencia necesaria para un caza tan grande como este, de estas características. A partir de ahí pues se habla también del AL-31F ruso, del AL-41, que este sería un motor de empuje vectorial muy avanzado que no está claro siquiera si lo tienen bien conseguido los rusos. Pero en el fondo lo que querrán los chinos es tener su propio motor y en eso están trabajando, como veremos a continuación. Sí ha habido cooperación. De hecho, los modernos cazas chinos, como el J-16, solo han sido posibles gracias al apoyo de Moscú a Pekín.
Sin embargo, la desconfianza entre ambas partes ha limitado los éxitos de la ingeniería china. Efectivamente, Rusia tiene miedo a que sus diseños de motor vuelvan a ser copiados por China, por lo que han decidido imponer condiciones cada vez más estrictas, hasta llegar a diseñar motores de exportación para que se rompan en el caso de que alguien quiera desmontarlos para copiarlos. Simultáneamente, China ha estado desarrollando el poderoso motor WS-15, un ingenio con tecnologías muy avanzadas como el empuje vectorial. El empuje vectorial es esto que estáis viendo en pantalla, un motor que es capaz de inclinarse, de alcanzar cierto ángulo, por así decirlo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque primero me ayuda a mejorar un poco mi maniobrabilidad y sobre todo lo hace cuando tengo velocidad supercrucero. Supercrucero es eso, cuando vuelo por encima de la velocidad del sonido sin emplear la costosa técnica de la postcombustión. ¿Qué sucede? Cuando vuelo tan rápido yo no puedo hacer grandes giros súper bruscos porque me estoy arriesgando a que el aparato se me rompa esencialmente. ¿Cómo puedo alcanzar cierto grado de maniobrabilidad? Pues incluso orientando la tobera del motor hacia un lado o hacia otro para de esa manera pues cambiar mi rumbo básicamente. Un motor moderno debe tener una tobera, la parte de atrás del motor, que sea furtiva, y debe tener capacidad de hacer vuelos supersónicos sin necesidad de usar la postcombustión, una técnica que consume rápidamente todo el combustible. Hasta ahora no han logrado ninguno de los objetivos claramente, aunque podemos asumir que tienen prototipos muy avanzados y el día en que el WS-15 esté listo, todas estas características se habrán conseguido. Como he explicado antes, es todo una cuestión de energía. Los motores de estos cazas pues son un poco flojos en ese aspecto, pero la motorización sigue siendo una pieza fundamental. Al final, si yo quiero esquivar misiles, irme a larga distancia para tirarte un misil contra un AWACS, todo este tipo de cosas, yo necesito una buena planta motriz que soporte las distintas misiones y me ofrezca las mejores prestaciones posibles, lógicamente. Si analizamos el radar, el J-20 debe tener una máquina potente y de tipo AESA, lo mínimo que se le podría pedir a cualquier caza moderno. ¿Hasta qué punto el radar mejorado del tipo 1475 de los J-20 es bueno? Bueno, pues es imposible saberlo. Es razonable pensar que es bueno, pero no excepcional, ya que se trata de un radar mejorado sobre otro ya existente y en uso. No obstante, sí hay un aspecto en el que podría superar a los estadounidenses. Ya sabéis el salto que ha pegado la electrónica a nivel mundial. Todos lo hemos vivido en los últimos 20 años. Y esto en el caso de China lo multiplicamos por 2. Entonces aquí hay una cosa interesante. Todos estos proyectos, el F-35, el F-22, esta cresta tecnológica la han cogido un poco tarde. Y además la capacidad de procesamiento ha sido cosa de empresas de defensa normalmente. Capacidad de procesamiento, pensad que es la tarjeta gráfica de vuestro ordenador, por poner un ejemplo. Es poder procesar la mayor cantidad de datos aplicando la inteligencia artificial, aplicando un software, aplicando lo que sea. Es muy importante, ¿por qué? Porque si mis sensores recogen mucha información pero luego no la puedo procesar en tiempo real o tengo problemas a la hora de procesarla, tengo ahí un cuello de botella, un problema. Si el problema de los cazas americanos podría ser que las compañías de defensa se hayan encargado de esta parte, y las compañías de defensa en materia de microelectrónica no están tan avanzadas como empresas como Nvidia, como AMD. Entonces, donde en la ciudad en la que está el instituto de Huawei también está determinados institutos de investigación aeronáutica. En el caso de que hayan logrado integrar a esas empresas civiles, estoy pensando en Huawei, pero podrían ser otras, en el contrato del J-20, entonces podría ser que el J-20 tenga más capacidad de procesamiento que los cazas norteamericanos, que en ese sentido, a mi entender, están un poco... es muy mejorable. Lo normal es que dentro de los componentes del J-20, los menos modernos sean los que dependen de ciertas empresas públicas que cumplen 3 condiciones. Primero, una cultura organizativa que lastra todo el trabajo debido a los incentivos perniciosos, como cobrar independientemente de los resultados obtenidos. Segundo, no haberse beneficiado de la participación en mercados de electrónica civil, ni siquiera a través de la cooperación con compañías como Huawei. Tercero, no haberse beneficiado del espionaje industrial a Rusia y Occidente. Así como en materia de sensores ópticos, procesamiento, cableado, comunicaciones o pantallas, la industria china ha dado grandes saltos, es previsible que los diseños de productos únicamente militares no hayan logrado avances equivalentes, de tal forma que existan carencias en materia de radares, alertadores de radar
que sirven para advertirnos de un radar enemigo o de un misil acercándose, y en materia de contramedidas, como el lanzamiento de bengalas y otros tipos de señuelos. Si hay algo donde creo que el J-20 realmente está por detrás de los norteamericanos es en este apartado. El tema de la interconectividad. Los americanos ya están trabajando en que un avión pueda, en primer lugar, bueno, esto ya lo tienen más o menos logrado entre ciertos aviones, que pueda primero mandarse muchísima información de manera automática y segundo, muy importante, que pueda controlar varios drones. Drones muy grandes, drones de combate aéreo, pero drones al fin y al cabo. En este aspecto, que sepamos, el J-20 no está avanzado. Sigue siendo un caza de toda la vida, muy bueno para el combate aéreo, pero aún no es capaz, parece ser, de estas capacidades. Luego, el grado de interconectividad entre los cazas chinos, pues está por ver, claro. Que por cierto, se supone que el J-20 tiene el sistema EODS-16, que es un sistema, en este caso, de cámaras, un sistema optrónico, que le va a permitir, quizás algún día, realizar ataques a tierra. Es esa especie de cosa rara con forma de diamante que tiene puesto en la parte baja, y que obviamente también está diseñada para disminuir la firma al radar. Dicho esto, quizás os estéis preguntando ¿cuál es la firma al radar de este avión? ¿Es tan furtivo como sus equivalentes norteamericanos? Bueno, pues esto os va a gustar. El elegante diseño del J-20 es muy alargado y los canards, esa especie de aletas móviles delanteras, son partes móviles que dañan la furtividad, por lo que este aspecto no se ha priorizado tanto como en el caso de los aviones de Estados Unidos. Al parecer, el objetivo de los chinos era generar una firma al radar inferior a 0,05 metros cuadrados. Por comparación, un F-18 tendría una huella 20 veces mayor de 1 metro cuadrado, mientras que un F-35 supuestamente tendría una huella 10 veces menor, solo 0,005 metros cuadrados. Pese a todo, el J-20 es un diseño furtivo, especialmente en su parte frontal, donde incluso las tomas de aire están bien disimuladas para reducir su firma, igual que lo están otras partes como las portezuelas aserradas para los misiles. Asimismo, el Dragón parece incorporar otras tecnologías clave. El resto de tecnologías los chinos parece que las han conseguido más o menos. Por ejemplo, el casco del piloto, un casco del piloto con una interfaz que le permita a él ver, digamos, tener el punto de mira en el casco, obtener información directamente en el casco en lugar de en la pantalla de abajo. Las lentes Lüneburg, es una cosa muy curiosa, los cazas F-22 Raptor, por ejemplo, nunca vuelan o casi nunca vuelan sin esta lente. Esta lente amplifica su señal radar. ¿Por qué? Porque no queremos que el enemigo, mediante una operación de inteligencia, pueda averiguar cuál es la firma al radar de mi avión. Entonces llevo la lente Lüneburg que exagera mi firma. Si nos fijamos en el J-20 veremos que también tiene una cosa muy parecida que está diseñada para lo mismo. Incluso un sistema de sensores que tienen el F-35, es un sistema de sensores alrededor del avión que hace que el piloto esté volando como si no tuviera avión, porque él ve todo como si esto fuera transparente, ¿no? Es realidad aumentada en cierto sentido. El caso es que parece ser que el J-20 también tiene este sistema de cámaras alrededor del avión que permiten luego al piloto actuar como si no hubiera carcasa en el avión, como si fuera volando por el aire directamente sobre algo mágico. Visto todo esto, ¿cómo se compara el J-20 a un caza de superioridad aérea como el F-22 Raptor? Las misiones de cada avión son distintas. El J-20 busca aprovechar su mayor carga de combustible para maniobrar más lejos y poder lanzar sus misiles contra los grandes aviones enemigos en retaguardia. El F-22, en cambio, busca aprovechar su furtividad y sus misiles para derribar en primer lugar a las formaciones de cazas enemigos, si bien su furtividad también le podría permitir acercarse a los aviones de la retaguardia enemiga. J-20 tiene severos problemas tecnológicos. El más evidente es el de la planta motriz, que está lejos de los poderosos motores Pratt & Whitney del Raptor, a pesar de que ya hayan pasado 15 años desde que los cazas americanos entraron en servicio. De otro lado, al prometedor WS-15 aún le podrían quedar algunos años de inmadurez. Las limitaciones de los motores rusos y chinos para el J-20 son que su potencia es insuficiente, y más aún para un aparato de este tamaño en el que la trepada está capada, mientras que la capacidad de maniobra y hasta la agilidad del caza en el campo de batalla dejan mucho que desear.
En materia de radares, alertadores radar, contramedidas electrónicas y componentes de los misiles, es posible que el J-20 también padezca de algunos defectos, aunque en este punto es muy difícil asegurar nada. Por último, su furtividad es sensiblemente inferior a la del F-35 o a la del F-22 Raptor. Sus ventajas, en cambio, podrían pasar por su capacidad de procesamiento si se ha logrado atraer a empresas civiles al proyecto, y unos costes menores para conseguir pantallas, cascos de piloto y optrónica de última generación que la industria china ya fabrica. De otro lado, ¿habrán logrado los chinos la tan deseada fusión de sensores? En alguna medida sí, pero hasta qué punto está bien programado o tiene buenos algoritmos este avión no se sabrá hasta que haya una guerra real. Bueno, el J-20B ya estaría siendo producido de 3 a 4 unidades mensuales, ¿no? Que contrasta, por ejemplo, con el PACFA ruso, que aún no se ha empezado a fabricar en masa, por ejemplo. Entonces, estamos en esa fase inicial de producción a baja velocidad. Interesantemente, los J-20 ya están siendo desplegados en algunas de las brigadas de aviación más señeras de China, y es previsible que en el futuro pues vayamos a ver cómo se van mejorando y cómo se van incorporando, además de cómo otros nuevos modelos de aviones furtivos llegan a China. Y bueno, ya una última cosita para acabar. Por ahora que se sepa, el J-20 no tiene ninguna clase de cañón. El cañón sería algo completamente auxiliar y quizás han decidido quitárselo para restarle complejidad al proyecto. Os recomiendo encarecidamente el artículo sobre el J-20 de Roberto Martín Jiménez para el número 9 de la revista Ejércitos, que podéis encontrar ahora mismo en su página web, es muy interesante. Y nada, señores, pues por lo demás eso ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado este vídeo, espero que me dejéis vuestras opiniones, vuestros comentarios, vuestras observaciones, sobre todo de aquellos que sepáis más de aeronáutica, que creo que sería muy enriquecedor. Y nada, pues por lo demás lo dicho, lo que siempre os digo, sé que soy muy pesado pero insisto en ello, cuanto más me apoyéis más podré mejorar la calidad del canal, y creo que habéis notado que en los últimos tiempos ha ido mejorando, ¿no? Si coges el último año, creo que ha habido un salto muy importante. Entonces, si me apoyáis en Patreon, me ayudáis a ganar independencia de YouTube y todo eso, yo meto aquí tiempo, hago mejores documentos y sobre todo, estoy todo el día leyendo libros para poder traeros algo enriquecedor. Así que, señores, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por permitirme que pueda vivir de esto que me apasiona en buena medida. Y nada, muchísimas gracias y hasta otra. 人被迫是发出最后的吼声，期待，期待。